Ay, mis queridas amigas, preparad las sales y el abanico, porque lo que os traigo hoy es de esas noticias que nos alegran no solo el día, sino el año entero. Si pensabais que ya lo habíais visto todo, esperad a escuchar lo que se está cocinando en Italia, porque nuestro turco favorito, ese que nos ha robado el corazón a todas, vuelve a pisar fuerte el escenario más prestigioso de Europa. Sí, os estoy hablando de Sanremo 2026. Pero antes de desvelaros todos los detalles jugosos sobre nuestro galán, dejadme que os ponga un poco en situación, porque este año el festival promete ser un auténtico desfile de estrellas que nos va a dejar pegadas al sofá. Ya sabéis que febrero es el mes del amor, pero en 2026 será el mes de la música y el glamour absoluto. Del 24 al 28 de febrero, el mítico teatro Ariston se viste de gala. Y al mando de esta nave, como no, el incombustible Carlo Conti. Pero chicas, lo importante no es quién conduce el autobús, sino quiénes van de copilotos. Y madre mía, ¿qué copilotos ha elegido este hombre? Carlo no es tonto, y sabe perfectamente qué es lo que nos gusta ver en pantalla. Empecemos por la reina, porque hay que reconocer que es una reina. Nuestra adorada Laura Pausini va a estar allí. Y no de visita rápida, no. Va a ser la mano derecha de Conti. Imaginaos el orgullo que debe sentir ella, una mujer que ha llevado la música italiana por todo el mundo, volviendo a su casa por la puerta grande. Se comenta por los pasillos de la RAI que cuando Carlo la llamó, ella no se lo pensó dos veces. Dicen que fue un sí rotundo, lleno de entusiasmo. Y es que Laura tiene ese carisma, esa fuerza natural que traspasa la pantalla. Seguro que nos regala momentos divertidísimos y alguna que otra lágrima de emoción, porque ella es pura pasión, como nosotras. Pero vamos a lo que realmente nos tiene a todas con el corazón en un puño. Agarraos bien, porque la noticia que ha sacudido las redes sociales y ha hecho temblar Instagram es la confirmación oficial de que Can Yaman será uno de los presentadores. Sí, lo habéis oído bien. Nuestro Can, ese hombre que parece esculpido por los dioses, estará en el prime time del festival. Y la forma en que lo han anunciado ha sido para morirse de risa. Resulta que Carlo Conti, que tiene más guasa de lo que parece, subió un meme a sus redes sociales fusionando su cara con el cuerpo de Sandokan, ese papelón que está preparando Can. Y lo tituló Carlocan. ¡Qué arte! Así, con ese juego de palabras y un simple CEO de CEO presentador, nos soltaron la bomba. Imaginaos la escena, chicas. Can Yaman bajando esas temidas escaleras del Ariston, con esa elegancia que le caracteriza, quizás con un smoking de terciopelo, o quién sabe, sorprendiéndonos con algo más atrevido. Lo que es seguro es que su presencia va a subir la temperatura de toda Italia y de parte de España también. Es un reconocimiento enorme a su carrera, y a cómo ha sabido ganarse el cariño del público italiano, y del nuestro, por supuesto. Se rumorea que está nerviosillo pero muy ilusionado, preparándose a fondo para estar a la altura, aunque nosotras sabemos que solo con esa sonrisa ya tiene ganado al público. Y la fiesta no termina ahí. Para la segunda noche, preparad los ojos porque vuelve a Chile Lauro. Ya sabéis que este chico es pura provocación, siempre nos deja con la boca abierta con sus trajes y sus puestas en escena. A veces es un poco extravagante, sí, pero hay que reconocer que da espectáculo. Y para equilibrar un poco la balanza, estará el cómico Lilo Petrolo, que seguro pone el punto de humor necesario para relajar los nervios de la competición. Pero atención, porque la tercera noche viene con curvas, y de las peligrosas. Irina Shayk, una de las mujeres más bellas del planeta, también se une a la fiesta. Se dice pronto, pero tener a una supermodelo de su calibre, con más de 150 portadas de revista a sus espaldas, es un lujo asiático. Su participación se ha confirmado vía Instagram, y ya os podéis imaginar el revuelo. Va a ser un duelo de belleza en ese escenario que no nos podemos perder. Me pregunto qué vestidos lucirá, seguro que nos deja a todas soñando con la alta costura. Y para la cuarta noche, parece que tendremos risas aseguradas con Nino Frasica. Ha habido un poco de lío, todo hay que decirlo, porque al parecer Andrea Pucci se ha bajado del barco a última hora, cosas que pasan en el mundo del espectáculo, ya sabéis.
Pero Nino es un veterano que sabe cómo meterse al público en el bolsillo, así que la diversión está garantizada. Lo que me deja un poco intrigada es la quinta noche. De momento, solo sabemos que Laura Pausini estará al pie del cañón junto a Conti, pero no han soltado prenda sobre si habrá algún otro acompañante sorpresa. ¿Nos tendrán guardado unas bajo la manga? Conociendo cómo se las gastan en San Remo, yo no descartaría nada. Quizás una actuación sorpresa, un dúo inesperado, quién sabe. En fin, mis queridas, que nos espera una semana de febrero movidita. Música, risas, moda y, sobre todo, mucha belleza masculina y femenina. Va a ser un festival para recordar, donde se mezcla la tradición de la canción italiana con la frescura de estos nuevos iconos globales como nuestro Can. Yo ya estoy contando los días, marcando el calendario y preparando el salón para disfrutar de esas galas interminables que tanto nos gustan. Porque al final, estas noches son para soñar un poco, para disfrutar de la música y para alegrarnos la vista, que nunca viene mal. Y no es para menos, porque ver a Can codeándose con titanes como Laura Pausini o compartiendo escenario con Carlo Conti no es algo que pase todos los días. Es nuestro momento de decir con la cabeza bien alta, mirad hasta dónde ha llegado. Me imagino ya los titulares al día siguiente, todas las revistas y programas hablando de su carisma, de esa educación exquisita que siempre muestra ante las cámaras. Y nosotras, desde casa, sentiremos ese orgullo de fan incondicional que le ha seguido desde sus inicios en las series turcas hasta convertirse en toda una estrella internacional. Además, os digo una cosa al oído, este festival va a ser el escaparate perfecto para callar muchas bocas. A los que decían que su fama en Italia era pasajera, toma San Remo. Ahí lo tenéis, brillando con luz propia en el evento cultural más importante del año. Estoy segura de que nos va a regalar discursos bonitos y momentos de complicidad únicos con el resto de presentadores. ¿Os imagináis un momento divertido o un baile improvisado con Laura? Bueno, quizás eso sea soñar demasiado, pero con la espontaneidad de Can, nunca se sabe, cualquier cosa puede pasar en ese escenario. Por cierto, quiero que me digáis en los comentarios vuestras apuestas ahora mismo. ¿Cómo creéis que irá vestido en su gran noche inaugural? ¿Apostará por un smoking clásico negro o nos sorprenderá con algo de color como ha hecho otras veces? Yo apuesto por algo muy elegante pero con ese toque rebelde suyo, quizás con la melena al viento. ¡Ay, qué nervios solo de pensarlo! Sabéis que yo estaré pegada a la pantalla, con la libreta en la mano y las gafas puestas, para no perderme ni un solo detalle y contároslo todo al día siguiente con pelos y señales. No se me escapará ni una mirada, ni un gesto, os lo prometo. Así que mis niñas, id preparando el café y las pastas, o una buena copa de vino, que tenemos una cita ineludible a finales de febrero. Quiero que vivamos esto juntas, como la gran familia que somos. Mantened los ojos bien abiertos y el corazón contento, que lo mejor está por llegar. ¡Qué ganas de que empiece el espectáculo!